Qué bueno que están aquí el día de hoy. Yo soy Jake McNally y estoy muy feliz de poder compartirte el día de hoy acerca de cómo evangelizar. Yo estudié esto por muchos años en la universidad y tuve el privilegio de hacerlo junto con los estudiantes de Instituto Naciones. Y quiero resumirte en lo que yo creo que es el evangelismo. Evangelismo es llevar una persona un paso más cerca a Cristo, a pesar si esa persona se salva o no. Esto es muy importante porque a veces tú vas a compartir tu fe con otra gente y esa gente no va a hacer la oración de salvación en ese momento, pero tienes que preguntarte después de que compartiste con alguien, ¿están un paso más cerca de Jesús? ¿Están un paso más cerca de hacer esa oración de salvación? Si tú puedes responder que sí, tú hiciste evangelismo. Me encanta esto porque también nos quita la carga de que cuando compartimos, a fuerza tienen que hacer la oración de salvación. Te voy a decir algo, mucha gente no está lista para esa oración. Y si tú haces que alguien que no está listo haga esa oración, lo que estás haciendo es aborto espiritual. Queremos tener mucho cuidado con guiar a la gente a Cristo y que ellos lleguen a los pies de Cristo en el momento que Cristo quiere que siempre, pero en el momento que ellos estén listos. Ahora, quiero compartirte un ejemplo de esto que a mí me pasó cuando estaba en la universidad. Ahora, como buen estudiante, fui a un restaurante a estudiar a la medianoche porque el día siguiente tenía un examen de evangelismo, curiosamente. Para mi examen hice lo que todo buen estudiante hace. Abrí YouTube y empecé a ver videos. Curiosamente caí en un video ahí que era de cómo evangelizar y era un pastor que se llama Jay John. Y este pastor evangeliza de una manera muy chistosa porque es comediante y vi su video y decidí, voy a hacer esto hoy con la mesera cuando llega. Entonces llegó la mesera, me atendió a mí y a un amigo. La mesera se llamaba China, todavía recuerdo eso hasta el día de hoy. Es más, te quiero pausar ahí y darte un tip. Recuerda el nombre de la persona al que le estás evangelizando. Trabajé en ventas por 3 años y dicen que eres 60% más probable de vender algo cuando te sabes el nombre de esa persona. Eso es muy importante. Sepa con quién estás hablando. Entonces llegó China y nos empezó a atender y yo le dije esto, le dije, China, ¿tú qué crees que hago yo? ¿Dónde crees que trabajo? Y pues como que me dio con cara de este gringo, ¿qué, no? Y pues le dije, bueno, es más, te voy a hacer algo. Si tú puedes adivinar qué es mi carrera, mi profesión, antes de que salga del restaurante, te voy a dar lo doble de propina. Se lo puse interesante y se emocionó un poco porque pues no había mucha gente en el restaurante y me veía muy güero y dijo, creo que va a dar una buena propina, ¿no? Entonces me empezó a hacer preguntas y le empecé a contestar. Yo trabajo para una empresa global. Me dice, ¿a poco? Le digo, sí. Tenemos locales en todos los países del mundo. No, sí, tenemos casa hogares, hospitales, refugios. Trabajamos con gente desde que se casan hasta que los enterramos, literalmente. Tenemos programas de educación, universidades, trabajamos en política, estamos en diferentes países del mundo. Básicamente hacemos un poco de todo. Y le dije esto y se empezó a reír y dice, no, tú trabajas para el gobierno. Y le digo, no trabajo para el gobierno, pero estamos en muchos gobiernos en todo el mundo. Y se fue así como que, bueno, ¿no? Se fue y me sirvió y pasó un tiempo y me hacía preguntas cada vez que venía. Pues nunca le atinó. Y al final, yo por estudiar y enfocarme en mi examen, se me olvidó decirle, pues voy saliendo del restaurante y me pregunta, oye, antes de que pagas, quiero preguntarte, ¿en qué trabajas? Y le dije, yo soy cristiano. Se me quedó viendo así con cara sorprendida. Me dice, ¿qué? Le digo, sí, yo soy cristiano. Los cristianos han puesto casa hogares en todo el mundo. Ellos empezaron desde la mayoría de los primeros 100 universidades del país. Empezaron el primer hospital del país. Los cristianos han trabajado en enterrar a gente en funerales, también en casarlos. Hacemos un poco de todo para ayudar a la gente. Y se me quedó viendo como que, si nunca he escuchado que los cristianos hacen todo eso, nunca se me había ocurrido.
Entonces, pues yo feliz de que le llevé un poco más cerca a Cristo, pues le di mi propina y iba por salir. Yo soy malo evangelizando aparentemente porque ella me detiene y me dice, espera, ¿puedo ir a tu iglesia? Me quedé así en shock. Ella misma se invitó a mi iglesia y yo no la invité. Entonces le dije, claro que sí, le apunté dónde, cómo llegar, a qué hora. Y fue bien padre esto. Ahora quiero confesarte algo, nunca llegó a la iglesia. Nunca llegó a la iglesia, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Evangelismo se hizo o no se hizo con esta persona? La respuesta es sí. Esta persona no dio su vida a Cristo esa noche, pero sí sé esto, que está un paso más cerca de dar su vida a Dios. Y esa es nuestra meta. Siempre que evangelizamos, tal vez no dan su vida a Jesús esa noche, pero están un poco más cerca. El siguiente cristiano que le comparte, te va a decir algo, ella va a tener una mejor imagen de los cristianos. Y eso es tan importante. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 3, 5 al 9. Y dice esto, ojo. Después de todo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y que el riega trabajan conjuntos, con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Este versículo es fundamental para entender cómo evangelizar a la gente, porque nos dice dos cosas. Que el trabajo de algunos es entrar y poner la semilla del evangelio, como yo hice con China. Le puse la semilla, le empecé a compartir de Dios. Y Dios la ama tanto que estoy seguro que algún día mandará a alguien más de hacer el otro lado, que es regar la semilla, hacer que esa semilla empiece a florecer. Toma tiempo que una semilla crezca, no pasa de un día a otro. Y me encanta la tercera parte, el fundamento de este versículo que nos dice básicamente que el trabajo del Espíritu Santo es hacer crecer esa semilla. A mí me da tanta paz eso porque cada uno de nosotros tenemos algo en común. Tenemos un familiar que no conoce de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de plantar la semilla, debemos de regarla, pero al fin de cuentas Dios es quien lo hace crecer. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Número 1, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar disponibles y tenemos que ser valientes. Pero el trabajo de Dios es dar el crecimiento, traer salvación y traer convicción. La Biblia nos habla de que el trabajo del Espíritu Santo es traer convicción al pecador. El Espíritu Santo ya le da a entender al pecador que está mal cuando peca. Cuando nosotros llegamos e intentamos convencer a una persona de que es un pecador, ¿sabes qué resulta? Resulta en condenación. No queremos condenar al mundo, queremos sembrar la semilla, regarla y que el Espíritu Santo traiga la convicción para que ellos cambien. Entonces, en conclusión, evangelismo es llevar una persona un paso más cerca a la salvación. Quiero retarte con eso. A tu familiar que tal vez no conoce de Jesús, tal vez hoy no va a salvarse, pero sí lo puedes llevar un paso más cerca de Jesús. La persona en el camión donde tú manejas todos los días o en el trabajo o en la universidad, tal vez hoy no se salva, pero tú por tu testimonio los vas acercando poco a Jesús y eventualmente ellos dan su vida a Jesús y eso es hermoso. Dice ahí el versículo que leí que ambos reciben la recompensa. Sea que tú sembraste y la persona no se salvó, pero sembraste, o tú llegaste justo en ese momento para regar la semilla y esa persona dio su vida, hay recompensa para ambos de ustedes. Y lo que me encanta de evangelismo es de que Dios promete recompensa a nuestras vidas por compartir el evangelio. Ahora, quiero hablarte un poco de cómo evangelizar. Y he hecho lo que llamo la escala de evangelismo. Creo que nos puede ayudar mucho para determinar cómo evangelizarle a cierta persona. Ahora,
La escala empieza en 0, que es la conversión, cuando la gente da su vida a Dios. Número 1, o sea, el paso arriba de conversión es cuando ya hacen la evaluación después de la decisión. Es decir, empiezan a preguntarse, ¿esa oración que hice ayer? ¡Wow! ¿Ahora qué hago? Sí, tal vez paso número 2 en la escala es incorporación en el cuerpo de Cristo. Empiezan a ir a la iglesia. Paso número 3, empiezan a una vida de crecimiento en la iglesia, empiezan a servir en la iglesia. Paso 5, tal vez ya están sirviendo en la iglesia o son pastores, no sé yo. Y básicamente sube, y entre más sube la escala, más salvos son. O sea, más cerca es su relación con Dios. Pero lo que quiero enfocarme el día de hoy es, si 0 es conversión, ¿qué son los pasos abajo de eso? ¿Dónde encontramos a la gente abajo de eso? Por ejemplo, si tú te vas hasta paso, vamos a decir, -9, ¿sí? -9, vamos a solo suponer que -9 es de que no conocen nada acerca de un ser supremo. Nunca han escuchado de Jesús, de un Dios, viven en montañas y no saben leer y nunca han escuchado acerca de que Jesús murió por ellos. Ok, eso es un paso difícil. Si tú conoces a alguien así o llegas a conocer a alguien así, no puedes llegar e intentar hacer que ellos se salven esa noche. No va a funcionar. Lo que tienes que hacer es, el primer paso sería, oye, hay un Dios. Ese Dios se llama Jesús. Jesús dio su vida por ti. Hay una Biblia. Esta es la Biblia, es lo que dice la Biblia. Los vas educando para que puedan racionar si toman la decisión de aceptar a Jesús, ¿ok? Entonces, vamos a ver otro número. Vamos a decir que están en -5. Eso significa que ellos comprenden las consecuencias del Evangelio, entienden que Jesús murió, que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos. Tal vez tú conoces a alguien ahí y te das cuenta al escuchar sus historias, oye, esta persona comprende las consecuencias del Evangelio, pero tal vez tiene una actitud horrible hacia el Evangelio. Tal vez odia a los cristianos porque algún día un cristiano le hizo... No sé si escucha familiar, me ha pasado mucho donde evangelizo y dicen, no, este cristiano y no sé qué, y que no sé qué pastor hizo no sé qué, y no quieren aceptar a Jesús por esa mala experiencia. Pues si ellos están en un -5, que tiene una comprensión de las consecuencias del evangelio, está ahí una mala experiencia, tal vez el siguiente paso para que estén un poco más cerca para 0, que es la salvación, tal vez es que tú les dejes una actitud positiva hacia el evangelio. Tú les dejas un buen testimonio. Tú les ayudas a saber que los cristianos también cometemos errores, pero que amamos a Dios y que no todos somos iguales y que vamos a seguir intentando ser buenos. Wow, y a lo mejor pasa un tiempo y esta persona ya tiene un -4, una actitud positiva hacia el evangelio. Pues bueno, a lo mejor ahí tu siguiente paso es llevarla a un reconocimiento del problema personal en su vida. Y después de eso, -2, una decisión para actuar. -1, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y 0, los llevas a salvarse, los llevas a un punto donde dan su vida a Jesús. Ahora, es tan importante cuando tú llevas a alguien a Jesús que tú le des seguimiento a esa persona, ¿sí? He visto en muchos eventos evangelísticos que mucha gente se salva y da su vida a Dios. Y le digo, genial, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podemos contactar? Y la persona se me queda viendo así como de, no anoté su número, no me sé su nombre. Oh, pues no, va a ser muy difícil que llegue a la iglesia, ¿no? O pasa esto. Tú estás en tu iglesia, tú ya tienes tu banda de amigos, se llevan muy bien y llega esa persona a la iglesia y nadie lo recibe. Qué triste historia. Yo hice un experimento en mi universidad. Se van a reír de mí. Anoté 94 iglesias, que según eran las mejores iglesias del estado, ¿verdad? Y lo que hice es fui a 10 iglesias diferentes en 10 semanas. Me vestí como un pecador, actué como si fuera alguien que no conociera a Jesús
y fingí que no era cristiano. Entonces lo que yo hacía era entrar a la iglesia como si yo jamás había entrado a una iglesia en mi vida. Y me paraba ahí en la esquina, como que veía a la gente y te digo algo, fue un poco triste mi experiencia porque en algunas iglesias llegaba, me paraba hasta atrás, me ponía así todo exagerado, como de alguien háblame, soy un chico inseguro. Y a veces nadie me hablaba. ¿O sabes qué pasaba muy seguido? El pastor me hablaba, siempre era el pastor. Wow, qué difícil es que alguien se quede en la iglesia así. Fui a otras iglesias donde entraba y la gente me daba un abrazo y qué bueno que estás aquí, es tu primera vez, sí, yo no conozco, quiero conocer, no, vente, tenemos grupos pequeños y era todo, tenían todo un sistema y te sentías bienvenido y decías, wow, quiero ser parte de esta iglesia. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros? ¿Por qué digo esto? Yo digo esto porque yo creo que es muy importante que hagas que la gente llegue a tu iglesia, pero cuando lleguen a tu iglesia tienes que ser su amigo, ¿sí? Ser su amigo, la amistad va a hacer que esa gente se sienta cómoda en tu iglesia y va a hacer que quieran seguir yendo a la iglesia. En mis experiencias he aprendido esto, que la amistad es el puente de la iglesia al mundo. ¿Cómo hacemos que el mundo llegue a la iglesia? No va a ser a través de más eventos, no va a ser a través de conciertos, va a ser a través de la amistad que tienes con ese familiar tuyo que no conoce de Jesús, que yo no le puedo compartir el evangelio, pero tú sí puedes porque es tu familiar. Y esa amistad hace un puente para que él llegue a la iglesia y cuando llegue se siente en casa. Tal vez no los invitas directo a la iglesia, sino a un grupo pequeño. Yo no sé cuál va a ser tu estrategia, pero quiero decirte algo. Tu meta es ser amigo con gente que no es cristiana. Si tú tienes 5 amigos y los 5 son cristianos, algo está mal ahí. Necesitas por lo menos un amigo que no es cristiano. Si tienes 5 amigos y los 5 son del mundo, algo está mal ahí, te van a jalar para mal a veces en un momento de debilidad. Lo que necesitas hacer es tener algunos amigos cristianos con quien sostenerte. Yo he aprendido esto. En el 2001, el 11 de septiembre, ¿verdad? Las Torres Gemelas. No sé si has escuchado la historia, pero lo que pasó es de que 3 aviones chocaron en las Torres Gemelas. Mataron a más de 5,000 personas ese día. Fue un ataque terrorista en Estados Unidos como el que nunca había pasado antes y la gente estaba haciéndose muchas preguntas difíciles. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitiría que pasara esto? Pero ¿sabes qué pasó el domingo después de las Torres Gemelas? Las iglesias de Estados Unidos se llenaron. Qué sorprendente. En momentos de necesidad, en momentos de dificultad, de desesperación, la gente se hace preguntas difíciles, como ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios pasó esto? Y al momento de hacer esas preguntas difíciles, empiezan a ir a la iglesia. Pero algo interesante pasó en el 2001, cuando fue este ataque en las Torres Gemelas. Ese año fue el año de más conversiones cristianos en la historia de Estados Unidos. Qué bueno. Pero te digo algo, también fue el año donde más gente en la historia de Estados Unidos se convirtieron al Islam. Qué loco. Que gente en ese año se convirtió al cristianismo, pero también a otras religiones. La gente se estaba preguntando, ¿quién es Dios? ¿Qué es el propósito de la vida? Y en estos momentos de dificultad, cuando la gente se hace la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Tú y yo tenemos que ser la luz del mundo. Estoy seguro que muchos cristianos tuvieron encuentros con mucha gente del mundo. Me pregunto cuántos de ellos le compartieron a esa gente en su desesperación, en su necesidad. Tú y yo no conocemos la historia de esa persona que nos sirve en el restaurante, del chofer en el micro, en la combi, en el taxi. No sabemos la historia de la gente de nuestro trabajo, de la universidad, pero puede ser que esa gente esté pasando por una crisis, como lo que pasó en las Torres Gemelas. Si tú puedes llegar en el momento exacto, es decir, si tú tienes disponibilidad y estás dispuesto,
Dios va a usar tu vida. Dios va a hacer milagros en tu vida para alcanzar a gente. Y les dejo con este reto para acabar. Evangelícenle a una persona una vez a la semana por 4 semanas, un mes. Sea en la combi, sea en tu trabajo, en tu universidad. Quiero que tú seas la luz. Quiero que encuentres a alguien que tenga una necesidad y tú le des la solución a esa necesidad, quien es Cristo Jesús. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto.